Entonces, si bien el tratamiento del cáncer en estas patologías, el uso de drogas que afectan estos mecanismos epigenéticos, tiene, digamos, una apoyatura en la clínica, porque son efectivas, es mucho más difícil de demostrar esta eficacia, aún en modelos animales, en células postmitóticas como las neuronas. Por otro lado, hay una evidencia creciente que sugiere que las neuronas adultas responden a señales ambientales variadas a través de cambios en esa metilación del ADN y de la acetilación de las histonas. Estos mecanismos son importantes tanto para la formación de memoria y aprendizaje. O sea, esos cambios de metilación en el ADN tienen que ver con mecanismos de memoria y aprendizaje, que serían esos cambios que están dentro de lo fisiológico, porque no todos los cambios epigenéticos conducen a patología, sino que todo lo contrario. O sea, tenemos cambios epigenéticos que están dentro de lo fisiológico y cambios que son inadecuados y que entonces conducen a patología. Bien. Entonces, la metilación del ADN ocurre en los residuos de citosina que son encontrados en regiones del genoma ricas en citosina guanina. Son dinucleótidos que están agrupados en islas. Enzimas metiltransferasas catalizan la transferencia de los grupos metilos a los residuos de citosina utilizando folatos y vitamina B12 como cofactores. Esto es muy importante porque el déficit de folato, ustedes saben, y de todo el complejo vitamínico B, como también de la metionina, produce también problemas serios, digamos, de modificaciones epigenéticas que terminan en cuestiones patológicas. Los residuos metilados interfieren con la unión de los factores de transcripción, por lo que se deduce que la metilación del ADN está asociada a un silenciamiento de la expresión genética. O sea, metilación del ADN, entonces inhibición o silenciamiento de la expresión genética o represión, como decía en la imagen. La deficiencia materna de folato, de vitamina B6, B12 y adenosilmetionina durante el embarazo incrementa el riesgo de defectos del tubo neural en la descendencia debido a un compromiso en la metilación del ADN, porque dijimos que justamente estos actúan como cofactores en la metilación de la citosina. Entonces, este es el concepto que quiero que recuerden. Funcionalmente, la metilación del ADN está asociada con una inhibición de la transcripción de la cromatina. La deacetilación y la acetilación de las histonas. La superfamilia de las deacetilasas de las histonas comprende 18 miembros que están divididos en dos familias. Está la familia clásica de las deacetilasas, o sea, ¿qué hacen? Retiran ese grupo acetilo de las histonas, de la cola de las histonas. Y además hay otra familia que está relacionada con estas enzimas que se llaman sirtuinas. Estas sirtuinas contienen varios miembros que no están relacionados con estas deacetilasas y tienen un mecanismo de acción que es diferente, que requiere NAD para esa actividad enzimática. Aunque el blanco más importante de las deacetilasas son las histonas, también se deacetilan otras proteínas, como la alfa-tubulina, la beta-catenina, la proteína 53, la E2F, transductores de señales, activadores de la transcripción de proteínas, factores varios de transcripción, etc. O sea que este fenómeno, digamos, no está vinculado solamente con estos octámeros y con las histonas, sino que es un fenómeno amplio que entonces puede intervenir en muchos aspectos dentro del sistema nervioso central y también provocar patología. Esto permite deducir que los inhibidores de la deacetilasa pueden influir en un número de procesos como el descanso celular, la angiogénesis, la modulación inmune y la apoptosis. Estamos hablando de los inhibidores de la deacetilasa, o sea, ¿qué hacen? Permiten que siga acetilado. O sea, entonces, la acetilación de las histonas permite tener una cromatina abierta y que produzca una transcripción de esos factores. La inhibición de eso, digamos, de la deacetilasa, que retira ese grupo acetilo. Y la inhibición de la deacetilación, es la inhibición de algo negativo, termina permitiendo que esa cola esté acetilada. O sea, que quede en un estado abierto. Por otro lado, la fosforilación, que es otro de los fenómenos que se pueden producir, conduce a una activación de los genes y aparece como una teoría interesante para relacionar la regulación de la expresión génica a través del código de las histonas y la actividad de las proteínas quinasas y proteínas fosfatasas que suman y remueven grupos fosfatos.
La homeostasis de la acetilación de las histonas es sostenida por el interjuego de diferentes enzimas, acetilasas y deacetilasas. Es un equilibrio. La mutación o la inhibición de una enzima resulta en la sobreactividad de la otra. A través de la inhibición de la deacetilación, los inhibidores de las deacetilasas inclinan la balanza hacia la acetilación de los sustratos. Entonces, la acetilación, a través de relajar la estructura de la cromatina, hace más accesible el trabajo de la maquinaria transcripcional. Muy bien. Muy brevemente, porque esto lo va después a tocar el profesor Zier, voy a definir los microRN. Estos microRN son ARN de una sola cadena, de una longitud entre 21 y 25 nucleótidos, o sea, son muy chiquititos, y regulan la expresión de otros genes a través de procesos de ribointerferencia. Son moléculas transcritas de ARN a partir de genes del ADN, pero que no han sido traducidas a proteínas. Esta es la característica. Como el número de dianas potenciales de los microRN se calculan en miles, cada vez se descubren más, cualquier desregulación podría acarrear deficiencias en la regulación de la célula e inducir fenotipos patológicos, como por ejemplo el cáncer. Entonces, los mecanismos por los que pueden reprimir la expresión génica incluyen la degradación de proteínas durante la traducción, la inhibición de la elongación, la terminación prematura e inhibición de la iniciación de la traducción. Su función biológica está vinculada con la respuesta inmune, con la respuesta antiviral, con la respuesta proviral, con la supresión de tumores o como oncogenes, y también actúan en el neurodesarrollo. Muy bien, vamos a hablar de qué patologías están vinculadas con estos trastornos epigenéticos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la impronta genómica o el genomic imprinting, que uno siempre lo ve en los trabajos y que costaba traducirlo, ¿no? Porque imprinting, marca, la verdad que para mí me resultó difícil la traducción, pero bueno, por suerte impronta genómica creo que es adecuada. Entonces, o huella genómica, o marca también lo vi. Es un mecanismo por el cual se silencia uno de los alelos provenientes de la estirpe materna o paterna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo lo hacemos eso? Lo hacemos en algunos genes. Si el que se tiene que heredar es de la línea paterna, se silencia el de la línea materna. Si no ocurre eso, entonces tenemos patología. También la inactivación de uno de los cromosomas X, si no, tendríamos 2 cromosomas X más el que proviene del padre. Y después también intervienen, digamos, en la memoria y en el aprendizaje. O sea que estas son cuestiones fisiológicas que no generan patología. El alterar esto, entonces, sí generaría patología. Acá vamos a ver algunos cambios epigenéticos que conducen, sí, a diferentes patologías. Y acá hay, digamos, más o menos están condensadas algunas de las patologías neurológicas y psiquiátricas más comunes, ¿no es cierto? Después hay otras áreas que también podrían poner ejemplos, pero, digamos, como estamos en una especialidad, he definido esto más vinculado a lo neurológico y lo psiquiátrico. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi. Alguna vez alguno de nosotros ha tenido algún paciente con estas características, ¿no es cierto? Falla en heredar genes marcados del cromosoma 15 provenientes del padre. O sea, la falla es que no se heredan esos genes del cromosoma 15 que provienen del padre. Es una enfermedad donde hay obesidad, donde hay retardo mental. El síndrome de Angelman. Esto es al revés, es la falla en heredar genes marcados del cromosoma 15 que provienen del lado materno. Este también es un cuadro con importante retardo mental, con epilepsia, son esos chicos que dicen que siempre están sonrientes. Diversos cánceres, gliomas y tumores neuroectodérmicos, por ejemplo. Por ejemplo, la disminución de la metilación en los protooncogenes, o sea, que saca la metilación, ¿qué hace? Como no está metilado, hay transcripción de esos protooncogenes. Y el aumento de la metilación evita, el aumento de la metilación del gen supresor de tumores, evita que se transcriba ese. Entonces ahí tenemos la aparición de tumores. Después todo lo vinculado con el estrés y la regulación del eje HPA, que eso se ve en el recién nacido, o sea, en las crías también de
las ratas, y hay un trabajo muy importante que muchas veces hemos comentado, ¿no es cierto?, de las crías de ratas criadas por la madre buena y la otra que no es la madre buena, y cómo eso produce cambios epigenéticos en todo lo que es la regulación del eje HPA y en el receptor a glucocorticoides, determinando que esas crías o esos individuos humanos adultos tengan una respuesta al estrés, en el caso normal, mucho más favorable que la persona o el grupo de ratas que no tuvo esos cuidados y que no pudieron regular bien su eje HPA cercanos al nacimiento, en la vida postnatal. Después hay, por ejemplo, la mutación de la metilasa 3, que produce el síndrome de inmunodeficiencia congénita y anormalidades faciales. La proteína MECP2, la famosa proteína MECP2, que es una proteína de unión que se une al ADN metilado. Si hay una mutación en esta proteína, se produce el síndrome de Rett, que ustedes saben que es uno de los síndromes que está incluido dentro del grupo de los trastornos generalizados del desarrollo. Estos son generalmente chicas porque en el caso de varones generalmente se abortan en forma temprana, o sea, no es viable si es un feto varón. Tienen un desarrollo normal, entre los 6 y los 18 meses puede empezar a aparecer algunos síntomas y terminan, digamos, con serias deficiencias cognitivas, motrices, tienen unas estereotipias en las manos, con un retardo mental muy, muy importante. Después hay causas tóxicas, el famoso dietilestilbestrol, que se usó creo que hasta el 80 y pico, que es un estrógeno que se usaba para evitar los abortos y que produjo en la descendencia, en mujeres que habían tenido hijas, cáncer de vagina. Bueno, el alcohol, el valproato, que produce malformaciones del sistema nervioso central. Y después factores nutricionales, como por ejemplo el ácido fólico, como les mencioné. Después hice una especie de resumen de algunas patologías que a nosotros fundamentalmente nos interesan, comentando un poquito esto, ¿no es cierto? Tenemos que los trastornos o las modificaciones inadecuadas epigenéticas conducen a también enfermedades neurodegenerativas. Bueno, en el caso del trastorno